Perfecto, bien. Bueno, hoy nos tocaría, chicos y chicas, arrancar con el módulo número 2. ¿Sí? Supuestamente la unidad uno estaría toda explicada, están todas las actividades presentadas, falta que algunos de ustedes las terminen, pero en líneas generales todos los temas fueron desarrollados. Entonces, la idea es que a partir del día de hoy nos metamos con lo que tiene que ver con el segundo módulo. Módulo que durante el transcurso de la mañana, supongo yo, tendría que haber aparecido la publicación, o les tendría que haber aparecido la publicación de algo más o menos así como les voy a mostrar ahora cuando capture la pantalla. Tendrían que haber recibido esto. Y acá me dice que fue publicado de la mañana. ¿Sí? El módulo 2 tendría que haber recibido un PDF y cuyo título es diagrama de entidad-relación, o DER. Damos la sigla, como vamos a llamar a toda esta unidad 2, y tienen poquitas páginas, creo que son 8 páginas y demás. Es más, de hecho el módulo arranca con el último tema teórico que ya adelantamos hace como 15 días atrás. Bien, bueno, la idea es ir explicándolo y ir resolviéndolo de a poco, razón por la cual vamos a pasar a hacer, como hacemos siempre, nuestras respectivas explicaciones. Eh, bueno, acá la pregunta que surge es ¿qué es eso, profe? ¿Qué es un diagrama de entidad-relación o qué es un DER? ¿Y por qué en base de datos se habla a veces de lo que es un DER o un DER relacional, como también se lo llama? Es más, si alguno sigue la facu y cuando llega a esta materia en base de datos, una de las primeras cosas que van a ver es cómo se construye un DER. ¿Qué es el diagrama de entidad-relación? Bueno, vamos a tratar de resumirlo brevemente. A ver dónde quedé acá. Tiene que estar acá. Voy queriendo entrar. Facundo, llega tarde. ¿Qué es un diagrama de entidad-relación? Bueno, el diagrama de entidad-relación, obviamente, como su nombre lo dice, es un diagrama, ¿sí? Es un gráfico, ¿sí? Pero además de ser un diagrama y reunir un montón de características que tienen los gráficos, de hecho, digamos, son gráficos simples, no hay nada del otro mundo, lo que más interesa es cuál es su utilidad. Digamos, nosotros lo que tenemos que tratar de pensar, mientras yo desarrolle esta primer plantilla que tengo acá, es para qué nos va a servir un diagrama de entidad-relación, digamos, para qué nos va a servir el DER, qué ventaja nos va a dar si nosotros lo que estamos esperando es sentarnos en el servidor y programar nuestra base de datos. Bueno, para eso hay que retomar lo que vimos ya hace 15 días. Acuérdense que cuando ustedes crean una base de datos, y si la base de datos es importante, digamos, si es de tamaño considerable, si es para una empresa grande, digamos, ustedes ese trabajo lo dividen en 4 etapas, que ya lo habíamos aclarado, ¿sí? Hay 4 etapas que reciben estos nombres que están acá en negrita. ¿Sí? El primero ahora no me interesa, que era la recolección de datos. ¿Cómo hacía yo para juntar datos e interiorizarme acerca de cómo funcionaba la organización, la institución, el organismo sobre el cual voy a aplicar la base de datos? El que me interesa es el segundo, el famoso modelado conceptual. El modelado conceptual es algo así como hacer el primer borrador de mi base de datos, buscando darme cuenta en concreto cuáles van a ser mis tablas finales, o sea, qué tablas voy a tener que crear en mi base de datos. Voy a estar pensando en eso todo el tiempo, pero obviamente no me voy a empezar a dibujar las tablas en una hoja o en una aplicación, sería perder mucho tiempo. ¿Sí? Tampoco voy a ir al servidor y empezar a tirar código como loco, porque obviamente me estaría equivocando. Es probable que termine perdiendo más tiempo. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer yo, como suelo explicarle a los chicos, es una especie de borrador, de un esquema previo de cómo tiene que ser mi base de datos. Para eso se utiliza este diagrama de entidad-relación, que me permite rápidamente ir viendo estas cuestiones. ¿Cuántas tablas voy a necesitar? ¿Cómo se van a relacionar estas tablas? Eh, ¿Cuáles van a ser las claves en las distintas tablas? ¿Qué columnas va a tener cada una de estas tablas? Etcétera, etcétera. Muy bien. Una vez que tengamos hecho el DER, podremos pasar a las siguientes etapas, ¿sí? Pero ahora solo me interesa quedarme acá. Construir el modelo del mundo real. ¿Sí? Básicamente es
que yo pueda ver qué es lo que pasa en la realidad de mi empresa, mi organización, y eso graficarlo en formato de borrador. Bien, me voy de acá. Me meto directamente en qué características tiene el DER. Bien. Primero es lo que se utiliza, se suele utilizar el DER como el estándar para hacer borradores de base de datos. El tema es que no están muy definidos los símbolos, ¿sí? Hay algunos autores que dicen, bueno, tenemos que usar esta simbología, estos gráficos, y hay otros que dicen, no, podemos usar esto distinto. Pero en líneas generales más o menos hablan de lo mismo, ¿sí? Todas estas implementaciones del DER lo que van a hacer es mostrarme cómo se distribuye la información dentro de mi sistema u organización, ¿sí? De forma gráfica. Bien, la usan los administradores de base de datos, ¿sí? Ven que dice acá herramienta efectiva para tres tipos de usuarios en base de datos. El usuario final, que es el que no me interesa acá, el que va a operar la base de datos, nosotros que somos los administradores de la base de datos, y después estaban los desarrolladores. Nosotros como administradores usamos el DER, a los demás no les interesa. Bien, y este gráfico, el DER, tiene solo 4 elementos. O sea, yo cuando grafico o dibujo un diagrama de entidad-relación, tengo que usar alguno de esos 4 que están ahí. El primero se llama entidad, a veces le decimos tipo de objeto. El segundo elemento se llama relación y tenemos 2 indicadores, C y D. Hoy vamos a aplicar hasta acá, hasta las relaciones, que ya va a ser bastante. ¿Sí? Entonces pasemos a ese punto, a ver cómo construyo este gráfico. Bien, vamos con las entidades. Miren que, a repaso, retomo, vamos a explicar esto primero las entidades y después voy a explicar esto, las relaciones. Entonces voy a lo primero, que son las entidades. A veces hay quien le dice tipos de objeto, a mí no me gusta más decirle entidad. Bueno, esa es la definición de lo que es una entidad, pero esa definición es muy teórica. A mí lo que más me interesa es que ustedes piensen siempre que la entidad a la larga se tiene que transformar en nuestra tabla. Recuerden las tablas que estuvimos viendo de ejemplos en el módulo 1, cuando veíamos, no sé, la tabla concesionarios o la tabla automóviles. Bueno, en el borrador de esa base de datos, quien diseñó esa base de datos en algún momento creó una entidad que se llamaba concesionaria o una entidad que se llamaba automóviles. ¿Sí? La entidad, repito una vez más, al final del recorrido tiene que convertirse en una tabla. ¿Sí? Esta es la definición que, digamos, de lo que es una entidad para los libros, pero a nosotros mucho ese punto no me interesa acá, ¿sí? Bien. ¿Cómo vamos a graficar a las entidades? Las vamos a graficar como aparecieron ahí en ese ejemplo. Ahora lo detallo. Muy bien, perfecto. Ahora vamos, si hay alguna pregunta, lo abrimos ahora. Cuando tengamos que hacer estos gráficos, vamos a hacer algo más o menos así. Ahí lo amplié. ¿Sí? A ver, vamos a tratar de pasar esto al mundo real. ¿Qué es lo que estaba pensando la persona que creó este elemento, graficó esto? Bueno, lo que está pensando es que a futuro va a crear una tabla que se llame clientes. ¿Sí? Entonces, en vez de dibujar la tabla, dibuja un rectángulo, las entidades se dibujan con forma de rectángulo y pone el nombre del objeto que va a incluir en esa tabla. O sea, va a almacenar datos de los clientes. Bueno, a la entidad la llama cliente. ¿Sí? Yo puedo crear una entidad que se llame automóvil, por ejemplo, o una entidad que se llame profesor, o una entidad que se llame alumno, o una entidad que se llame vendedor. Y cualquiera de las tablas que vimos anteriormente podrían haber sido previamente una entidad. Entonces, en vez de dibujar la tabla, repito, ustedes hacen un borrador en una hoja, en una aplicación, ¿sí? Un rectángulo, escriben cliente, que va a ser el nombre de la tabla ahí, y sobre uno de sus laterales, no importa cuál de los 4 laterales, derecha, arriba, abajo, izquierda, donde quede cómodo y encuentre el lugar, ustedes entre paréntesis van a poner el nombre de las columnas que va a tener esa tabla. En términos del gráfico, del DER, se llaman atributos. ¿Sí? ¿Qué atributos tiene el cliente? Bueno, va a tener un código. Esto está mal acá, ¿eh? Esperen que hay un problema. Olvídense de esto. A ver si lo arreglamos rápido. Está copiado mal. Así tiene que ser. A ver si lo podemos arreglar.
Ahora sí. Olvídense del cliente, piensen en asignatura, porque si no tenía que cambiar los atributos. ¿Sí? Repito, olvídense del cliente. Quien está dibujando esto pensó que a futuro va a crear una tabla que se llama asignatura, va a guardar datos de las materias en una escuela, supuestamente, ¿sí? Entonces, los atributos o las columnas de esa tabla van a ser asignatura ID, nombre, el año, la carga horaria y una clave secundaria que va a ser el profesor ID. O sea, qué profesor va a dictar esa asignatura. ¿Sí? Tener en cuenta que lo que yo pongo entre paréntesis van a ser mis futuras columnas, mis futuros campos en la tabla asignaturas. Lo que yo subrayo con una línea sólida ahí adentro va a ser mi clave primaria y lo que yo subraye con una línea punteada va a ser clave secundaria. ¿Sí? Esto tenerlo en cuenta. Si queremos otro ejemplo, a ver, bueno, hay que dibujar sobre el mismo. A ver, vamos a tratar de no tocarlo ese, si no lo vamos a desarmar todo el tiempo. Supongamos, tratemos de recordar la primera tabla que vimos, me parece, allá a principio de año, creo que se llamaba vendedor. Y me parece que era sobre los vendedores. Me parece. Y si no, bueno, usamos esa. Quiere decir eso que yo tendría que representar esa tabla de la siguiente manera. Dijimos, un rectángulo. Bien, el nombre de la tabla. Si almacenaba vendedores, yo a la entidad la tengo que llamar vendedor. ¿Sí? Ese es el nombre que va a tener la entidad. Bien. ¿Qué columnas va a tener esa entidad? ¿Qué atributos va a tener? Me pongo a pensar. Primero, una clave primaria. Entonces, entre paréntesis, vendedor ID, coma. ¿Qué más almacenábamos sobre el vendedor? La verdad que no me acuerdo qué almacenábamos. Me parece que era seguro el apellido. Tiene que haber sido el apellido. Tiene que haber sido el nombre, me imagino. Me parece que almacenábamos también, creo que el sexo. La dirección me parece que estaba, estoy tratando de hacer memoria. Eh, no me acuerdo si había algo más. Bueno, supongamos que realice una venta. No, la sucursal puede ser que haya estado. Ahora me acordé. La sucursal ID. ¿Sí? Bueno, esto representa la primer tabla que nosotros vimos, el diagrama entidad-relación. Lo que le faltaría hacer a esto es acá subrayar nuestra clave primaria con una línea sólida. Y acá subrayar la clave primaria con una línea punteada. Acá en el Jamboard no tenemos línea punteada, así que tenemos que hacer trampa porque si no, no lo podemos lograr. Vamos, una cosa así. Bueno, ahí representamos a la entidad vendedor. ¿Sí? Profe, ¿no le falta algo? ¿O ya está completo así? No, la entidad está completa. No me acuerdo cómo era la tabla original. Tendríamos que buscarla. A ver si está por acá. Me acuerdo si fue la primera o segunda clase que vimos. No, la tercera. Me parece que era la tabla vendedor. A ver si no tenemos que hacerlo de vuelta. La que vimos. Sí, la tabla vendedores. Esto es lo que me faltaba, el estudio secundario. ¿Lo llegan a ver acá? A ver si lo recuerdan por allá atrás. ¿Ven esta tabla vendedores? Vendedor ID, el apellido, el nombre, el sexo, la dirección, los estudios secundarios, que me faltó agregar, sucursal ID como clave secundaria. Bien, entonces acá si lo quiero, acá, por acá, ahí, el campo que me falta es, no, no quedó acá. Creo que está así, son bajo, ahora tengo que cambiar la clave secundaria.
secundario, coma, acá está, perfecto. Ahora sí queda ahí, y esto se va a otro lugar. Ahí tendría que hacer más o menos. Y sucursal ID ahora se movió esto, con lo cual, como no tengo subrayado, lo tengo que volver a crear acá. Perfecto. Bueno, este esquema de diagrama entidad relación entidad representa la primera tabla que vimos nosotros. Antes de crear aquella tabla, la tabla que estábamos viendo en el PowerPoint, alguien tuvo que haber hecho ese borrador, básicamente. Obviamente hace eso con vendedor y tiene que hacer una entidad nueva para sucursales acá. En ese caso va a tener 1, 2, 3, 4 atributos nada más, cuatro columnas. Pues bien, sigamos con lo nuestro. Entonces, peguemos el salto, estábamos acá. Repetimos, el nombre de la entidad dentro del rectángulo va a ser el nombre de nuestra tabla. Las columnas que va a tener nuestra tabla van entre paréntesis separadas por comas. Las claves primarias subrayado con líneas sólidas, las claves secundarias subrayado con líneas punteadas. Avancemos. ¿Cómo sé que, digamos, algún elemento de mi organización, de mi empresa, de mi institución, tiene que ser entidad, lo tengo que convertir en entidad? O sea, yo voy a la escuela, quiero crear una base de datos para la escuela, y ¿cómo sé qué tengo que dibujar como entidad? Por ejemplo, puede haber una entidad que se llame alumno, puede haber una entidad que se llame profesor, puede haber una entidad que se llame aula. Digamos, el sí o el no, básicamente yo lo tengo que definir a partir de si cumple o no los requisitos que aparecieron recién. O sea, yo voy a poder construir una entidad, voy a poder graficar una entidad si cumple con estos requisitos que están acá. ¿Sí? Primero, cada elemento de la entidad tiene que poder identificarse de forma única. O sea, yo le tengo que poder poner a cada elemento, a cada asignatura, a cada materia, por ejemplo, un código único que permite identificarla. A cada alumno agregarle un código único que permite identificarlo. Si puedo hacer eso, cumple el primer requisito. El segundo, dice, cada elemento de la entidad es muy necesario para el sistema de la organización. Quiere decir que si yo no creo a futuro una tabla sobre los alumnos, algo me va a estar faltando, está mal hecha la base de datos, digamos. El elemento acerca del cual yo voy a almacenar información tiene que ser clave, tiene que ser importante dentro de la escuela en este caso. Es lo que pasa con, por ejemplo, la entidad vendedor. Si yo tengo unas sucursales que hace venta de electrodomésticos, no me puede faltar la tabla vendedores, es necesario que esté. Bueno, ese es el segundo requisito. Y el tercero es que yo voy a tener que tener para cada uno de los elementos de mi entidad varias características o propiedades, ¿sí?, que permitan describirlos. O sea, va a tener que tener varios atributos. La asignatura acá en cuestión tiene 5 atributos distintos. El vendedor, creo que tenía 7, me parece, no sé con cuánto quedó. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atributos distintos. La sucursal que habíamos visto por acá se puede escribir por 4 características distintas, en nuestro ejemplo, obviamente. Y acá la asignatura tenía 5. Bueno, si reúne esos requisitos, se puede graficar como entidad. Y lo último que tienen que tener en cuenta acá es que la entidad puede ser un objeto material como un objeto no material. ¿Qué quiere decir esto? A ver, al vendedor yo lo puedo ver, digamos, si quiero, sé dónde está, físicamente existe. ¿Sí? Es fácil darnos cuenta que eso tiene que ser una entidad, que al futuro va a tener que ser una tabla sobre la cual almacenar información. A veces las entidades son objetos no materiales, como por ejemplo el que vimos ahí, que quedó acá arriba. Las asignaturas, en principio, no son objetos visibles. Es como si yo generase una entidad que se llame horarios, para almacenar todos los horarios disponibles que tiene la escuela. ¿Sí? Son objetos intangibles, no materiales, pero no por eso dejan de ser entidades. O sea, se pueden crear
entidades con objetos que en principio no son físicos. Eso es lo que está diciendo esta última oración. Y la última de las oraciones es como una especie de regla o estándar, que dice que el nombre que hay que ponerle a la entidad suele ser un sustantivo, o sea, no va un verbo ahí, ni un adjetivo. Piensen asignatura, piensen vendedor, sucursal, son todos sustantivos. Y además el estándar dice que lo tenemos que escribir en singular, o sea, no van plurales. Los plurales se reservan para los nombres de las tablas, cosa que todavía no estamos haciendo. Bien, este es un recorrido rápido y veloz sobre todo lo que deberíamos saber acerca de las entidades. No sé si alguien quiere preguntar algo, si no pasamos al último de los elementos para hoy. A ver qué quedó en el chat. El DNI, exacto, me faltó el DNI, exactamente. Tendría que haber agregado uno más. No vi el chat en ese momento. Recordar, porque en el apuro creo que se me pasó, o si lo dije fue muy rápido, el primer paso es graficar las entidades y después se crean las tablas. ¿Sí? Nosotros en el módulo 1 vimos las tablas terminadas, pero en realidad lo que ustedes tienen que pensar es que lo que primero hacemos es el borrador. O sea, lo que primero hacemos es dibujar las entidades y después programamos las tablas. No se olviden de ese punto. Digamos, se empieza desde acá para terminar en las tablas. Muy bien, lo último. El segundo de los elementos eran las relaciones. ¿Sí? Recuerden acá. Bien, explicamos hace un ratito qué son las entidades. Ahora tenemos que ir a lo que son las relaciones. Así que avancemos acá. Esto lo pasamos, ya lo vimos todo. Bien, ¿qué son las relaciones? Las relaciones van a ser vínculos o uniones entre entidades. ¿Sí? O sea, en términos de base de datos, va a ser la forma de unir las tablas entre sí. O sea, yo con las relaciones voy a aprender cómo después tengo que enganchar una tabla con otra. ¿Se acuerdan lo de la clave primaria y la clave secundaria y la línea roja que hacíamos en presentaciones pasadas? Bueno, eso lo tengo que pensar previamente, no es que lo pueda hacer al azar. Y lo hago con la ayuda de las relaciones. La relación va a indicar que dos entidades, dos futuras tablas, tienen que estar enganchadas, conectadas. Por eso se llama relación. Bien, ¿cómo vamos a representar la relación? Bueno, de una forma distinta. El rectángulo lo vamos a dejar para las entidades y el rombo, como apareció acá, lo vamos a dejar para la relación. O sea, ¿qué estoy viendo yo acá en pantalla? Veo dos entidades, una se llama cliente, la otra se llama producto. Y sabemos que van a estar vinculadas. O sea, hay que unir la tabla clientes a futuro con la tabla productos. ¿Sí? Así yo puedo saber, cuando mi base de datos quede terminada, este producto qué cliente lo compró. O este cliente cuántos productos compró acá en mi. Bien, puedo hacer preguntas que relacionen datos presentes en ambas tablas. Entonces yo lo voy a indicar en mi borrador con un rombo. Obviamente el rombo une una entidad con otra y es una práctica muy común que adentro del rombo uno escriba un verbo que explique qué es lo que está pasando. Porque cuando yo termine el diagrama y me queden todos los rombos y todos los rectángulos, yo tendría que entender cómo se mueve la organización, sobre todo cómo se mueven los datos dentro de mi institución, dentro de mi escuela, dentro de mi empresa. Por eso se estila acá dejar un sustantivo en la entidad y en el verbo utilizarlo para el rombo. Bien, ese verbo no hay una regla única. ¿Qué quiero decir con que no hay una regla única? Acá yo sé que el cliente compra productos, pero si alguien acá escribía adquiere, está bien hecho igual. Lo importante es que esté el rombo y un verbo que explique más o menos. ¿Sabe? No es que hay un verbo, hay una receta para poner el verbo exacto. Es descriptivo el tema. Lo que importa es el rombo, repito de vuelta. Muy bien. El rombo este, la relación, puede ser de tres tipos distintos.
uno a uno, uno a varios, varios a varios. O como aparece en algunos libros, uno a uno, uno a n, la n representa el varios, n a n. Pero eso va a quedar para la clase próxima. ¿Sí? Pero yo voy a poder escribir acá al costadito del rombo un 1 o una n. Y va a ser fundamental que no me equivoque al hacer eso, porque si no voy a estar haciendo un desastre. A futuro, cuando programe mi base de datos, no va a funcionar. Y cuando quiera hacer consultas, me va a tirar cualquier resultado si es que me tira algún resultado. Entonces, por lo pronto, hoy recordar que tenemos tres tipos de relaciones. O sea, el rombo puede ser de tres formas distintas. Bien, a tener en cuenta, cuestiones a tener en cuenta. Lo del verbo en el nombre de la relación, que expliqué recién, esto que está acá, el compra. ¿Sí? A tener presente esto, la relación siempre indica algo importante que tiene que pasar bueno, en este caso, en el comercio, ¿sí? Que el cliente compre productos es esencial para el comercio. ¿Sí? Si yo vinculo, vieron que estaba recién asignatura, acá atrás, en la otra pantalla tenía asignatura, acá, acá, y atrás, acá, a ver si lo veo, ahí. Esta entidad, asignatura, yo la puedo relacionar con, por ejemplo, la entidad profesor. ¿Sí? O sea, yo puedo armar otro rectángulo, le pongo de nombre profesor, y entre paréntesis pongo profesor ID, apellido, nombre, DNI, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Y un rombo puede unir esas dos entidades, esos dos rectángulos. Asignatura, lo uno con profesor. El verbo que pongo ahí adentro me tiene que explicar qué es lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden decir, ¿se puede poner el verbo enseña para que me quede profesor, enseña, asignatura? Sí, es la respuesta. O profesor dicta, ¿puedo poner dicta, asignatura? También. Tiene que ser un verbo descriptivo. ¿Sí? Eso es importante a tenerlo en cuenta, además lo vamos a practicar. Bien, esto lo vimos, lo vimos, lo vimos. Lo único que quedó, bueno, nada, está bien. Esto estábamos hablando, las relaciones representan algo que debe ser recordado. En el ejemplo de la asignatura del profesor, es fundamental que esté ese rombo que diga o explique que el profesor enseña asignaturas. Y eso, son acciones claves o eventos claves que suceden dentro de la organización. ¿Bien? Cuando digo organización, ustedes piensen que puede ser una biblioteca, una escuela, una empresa, un organismo público. Es el lugar para el que yo voy a crear la base de datos. Tener en cuenta eso. Bueno, hasta ahí más o menos hemos tenido suficiente explicación teórica sobre las relaciones y las entidades. Lo que va a suceder mañana seguramente, les voy a publicar otra vez la clase esta, les voy a publicar la actividad 1 en la cual obviamente hay que jugar con las entidades y las relaciones. Y va a haber hay que encontrar entidades, hay que dar una definición, graficar alguna cosita y demás. Fíjense, de última, al principio de la clase que viene, la repasamos. ¿Está bien? Sí, profe, perfecto. Muy bien. Bien, ¿algo para preguntar? Bueno, muy bien. Perfecto, entonces, esperen a que publique y hay que hacer la actividad. Tratar de ponerse al día con las actividades viejas, ¿sí? No me hagan corregir todo en marzo del año que viene, que me pone de mal humor, ¿sí? El tiempo es tratar de hacerlo ahora. No hagan como los de séptimo del año pasado, que estamos en abril y les sigo corrigiendo cosas, ¿sí? Así que son actividades que están pensadas para que no les ocupe mucho tiempo, así que cuando tengan un rato, fíjense de resolverla. Dale, así podemos ir avanzando con eso. Bueno, perfecto.